Les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast El Cuento de Roma, episodio 28, La Roca Tarpeya. La semana pasada vimos el final de la trilogía del ataque, asedio y saqueo de Roma. Vimos cómo los galos finalmente se fueron de Roma y cómo Camilo se convirtió en la persona que verdaderamente dirigía el destino de la ciudad. Y aquí creo que es un buen momento de decirles lo que Tito Livio escribió en la primera página de su sexto libro, esa obra gigantesca que hizo llamada Ab Urbe Condita o Desde la fundación de la ciudad en castellano. Leo esto de la primera página, libro 6. Las transacciones de los romanos, desde la creación de la ciudad de Roma hasta la captura de la misma, primero bajo los reyes, luego bajo cónsules y dictadores, decemviros y tribunos con poderes consulares, sus guerras en el extranjero, sus disensiones en casa, todo lo he expuesto en 5 libros. Temas y eventos me fueron oscurecidos tanto por su gran antigüedad como si fueran objetos que desde su gran distancia apenas puedo percibir, así como porque en aquellos tiempos el uso de las letras, el único fiel guardián de la memoria de acontecimientos, era inconsiderable y raro. Y además, lo que se contenía en los comentarios de los pontífices y otros registros públicos y privados, todo se perdió durante los incendios que acecharon a mi ciudad. De aquí en adelante, desde este segundo origen de la ciudad, la cual nació de entre sus propias cenizas, esta vez más saludable y más vigorosa, los logros de Roma, dentro de Roma y en el extranjero, serán narrados con más claridad y autenticidad. Creo que hasta el mismo Tito Livio debe haber suspirado con alivio. Personalmente creo que no existe un lugar mejor que este para comenzar nuestro episodio de hoy en el Cuento de Roma. La niebla ya no está, y a partir de ahora tenemos un recuento de eventos que se asemejan mucho más a lo que verdaderamente sucedió en Roma. Digo yo, enhorabuena. Y ahora vayamos rápidamente al segmento del podcast de la semana. Y esta semana les quiero comentar algo un tanto diferente. El día 30 de septiembre de este año, y cada año, se celebra el Día Internacional del Podcast y yo fui invitado como uno de los 30 speakers para hablar. Cada uno de los hablantes obtuvo un espacio de unos 60 minutos, pero como también nos tenían que introducir y como había una pequeña pausa comercial al comienzo y al final, en realidad eran más como 50 minutos en vez de 1 hora. Bueno, el otro tema era que no teníamos que hablar de nuestro podcast, sino del tema de podcasts en sí, como un movimiento social que todo el mundo conoce hoy. Esto hace mucho sentido porque si ellos invitaban a gente a hablar de su propio podcast, bueno, ¿a dónde estaría la gracia de eso? Porque eso lo haría todo el mundo. No, el tema era podcasts en sí. Lógicamente, la gente del Día Internacional del Podcast, ellos nos ayudarían a difundir las direcciones de internet de nuestros sitios web y los nombres de nuestros podcasts porque, bueno, estamos haciendo algo libre de cargo para ellos, así que era lógico que algo teníamos que recibir como retribución. Así que esta mañana estuve sentado frente a mi micrófono en mi pequeño apartamento aquí en Pekín. Y mientras me estaba preparando para la sesión, es decir, el horario mío, vi que algunos de mis oyentes más fieles ingresaban, a la sala de oyentes para ese evento, a la página de chat. No tenéis ni idea cuánta alegría me dio verlos allí, ya que reconocí nombres de algunos de iVoox, otros de Facebook y por supuesto algunos amigos míos de Miami y de Argentina. Sinceramente les quiero agradecer por esto. Voy a poner en mi sitio web un enlace para que puedan ver el video de lo que hablé para ese evento y el tema de mi discurso fue haciendo un podcast desde un punto de vista de un escritor creativo. Por el otro lado, yo fui el único, creo que fui el único, que habló en 2 idiomas, así que mi tiempo estaba súper comprimido, puesto que tenía solamente media hora a disposición para inglés y media hora para castellano. De todas maneras, lo disfruté muchísimo y una vez más les quiero dar las gracias especialmente a Enrique Gómez y al señor Montelara. También me encantaría saber de eventos de podcast que ocurren en España o en cualquier país de habla hispana en el mundo, porque como digo, fue una experiencia increíble.
Bueno, antes de volver a nuestro episodio propiamente dicho, quiero decirles que si sabéis de cualquier otro podcast en castellano que también trate del tema de historia antigua o Roma antigua, por favor pónganse en contacto conmigo porque realmente los quiero mencionar aquí. Vayan a www.elcuentoderoma.com y vean la página de contacto. Es así de simple. Bien, volviendo a Roma y a El Cuento de Roma, tenemos a dos antagonistas frente a frente. Marco Furio Camilo y Marco Manlio Capitolino. Furio seguía teniendo enemigos por toda Roma, pero Roma lo necesitaba cada vez que enemigos se avecinaban a las puertas de la ciudad. En muchas ocasiones, solamente la presencia del general les daba suficiente coraje a los legionarios como para vencer a tribus que invadían los dominios de Roma, ahora que todo el mundo creía que Roma estaba de rodillas. Y hablando de eso, así es. Todo el mundo se rebeló en contra de Roma en los primeros 3 años después de que los galos se fueron. Y aquí no estoy hablando solamente de ciudades que estaban bajo el yugo de Roma, sino de ciudades que tradicionalmente eran aliados de Roma y ciudades que tenían alianzas con Roma a veces por siglos. Cuando vieron a la ciudad madre de rodillas y en el piso, todo el mundo fue a darle patadas en las costillas de Roma. Veremos que Roma no solo seguía teniendo problemas internos con el tema de la lucha entre las clases sociales, pero también veremos que Roma está a punto de tener que defenderse en contra de las tribus más feroces de Italia. Estoy hablando de los samnitas. Veremos que en menos de una generación, la lucha entre los samnitas y los romanos será tan encarnizada que las guerras que tenemos en nuestro horizonte, las guerras que conoceremos bajo el nombre de las guerras samnitas, harán que Roma va a inventar la rueda y cambiar su estilo de lucha, su formación de ejército y cadena de comando dentro de dicho ejército, y sobre todo su modo de ver al aporte que las clases sociales le pueden dar a Roma. En otras palabras, estamos al borde de 4 nuevos eventos, a saber: 1. Las guerras samnitas. Serán 3 y serán las luchas más viciosas que Roma tuvo hasta ese punto. En nuestra saga familiar, los hijos y nietos de Lucio se verán envueltos en esas guerras. 2. El final del conflicto de las órdenes por ahora. Esto se debe a 2 cosas. Por un lado, por primera vez le es permitido a los plebeyos llegar a ser cónsules de Roma. Y por el otro lado, la famosa ley que endeudaba a muchos plebeyos por préstamos de dinero de los patricios mientras peleaban por Roma verá un gran cambio. De eso vamos a hablar en unos minutos. 3. El final del ejército romano tal y como lo conocemos. En otras palabras, a Roma ya no le convenía utilizar la copia griega de las formaciones de hoplitas, porque pelear en contra de los samnitas en terreno desigual, montañoso y lleno de asperezas naturales no rendía frutos. Así que los romanos reinventarán sus formaciones y conoceremos un término nuevo: el manípulo. Y 4. En Roma se comenzaron a celebrar los tales llamados Juegos Capitolinos, que en latín se llamaban Ludi Capitolini. Fueron organizados por el mismo Marco Furio Camilo en honor al dios Júpiter y al hecho de que el monte Capitolino jamás fue conquistado por los guerreros de Breno. Más adelante vamos a encontrar un espacio para dedicar un episodio entero a los juegos que los romanos tenían y mantenían, pero por ahora basta saber que estos juegos eran primeramente festejos anualmente, cada 15 de octubre, y luego, allá por el siglo I a.C., cada 4 años, al igual que los Juegos Olímpicos en Grecia. Los Juegos Capitolinos empezaron alrededor del año 387 a.C. y se abrían con una procesión de pregoneros públicos que marchaban por las calles y anunciaban una subasta pública de esclavos etruscos. Después de esa subasta, formaciones desfilaban con ritos religiosos y algunos, no tan religiosos. Según fuentes, ese desfile era encabezado por un anciano. Yo creería que ese anciano era o etrusco o un criminal. Y ese anciano llevaba una de esas típicas bulas alrededor de su cuello, mucho al estilo de como niños en Roma lo hacían. Por supuesto que eso hacía que las masas se reían del anciano, así que por eso digo que tal vez ese anciano era un condenado o un esclavo. Cuando lleguemos al año 86 a.C., veremos que esos juegos desaparecerán por completo. Bueno, nuestro punto 4 se extendió un poco, pero volvamos ahora a la realidad de Roma y cómo los ciudadanos hicieron para reconstruir su ciudad.
Y aquí es donde nuestra historia choca con Marco Manlio Capitolino, el héroe de aquella noche de los gansos. Manlio era uno de los pocos que no podían ni ver a Furio Camilo, en parte porque Manlio consideraba que él también se merecía parte de la gloria después de que los galos se fueron de Roma, y en parte porque Camilo actuaba como una persona muy arrogante a medida que los años avanzaban. Después de la liberación de Roma y con el propósito de reconstruir Roma, y siendo que no existía un poder centralizado que estableciera leyes para esa construcción, muchos plebeyos, y aquí quiero repetir, muchísimos plebeyos, fueron a los patricios a prestar dinero para poder reconstruir sus domicilios. Materiales de construcción provenían de los alrededores de Roma y, con la excepción de madera, del sur de Italia. Plebeyos no se podían dar el lujo de ir a buscar esos materiales y luego construir sus casas porque, por un lado, quizás el terreno o la casa parcialmente construida ya pertenecería a otra familia para cuando uno vuelva del sur, y por el otro lado, combates en contra de atacantes de Roma sucedían casi a diario. Y como dije durante el episodio pasado, a veces no había tiempo de ni poner el techo y había que salir a pelear por dicho techo. Los patricios, con sus reservas de oro, ofrecían una solución que también representaba un problema, ya que los intereses de dichos préstamos eran abusivamente altos y casi todos los días gente de la clase plebeya eran arrestados y arrastrados a las cárceles de Roma por no poder pagar. Y aquí es donde Manlio vio su oportunidad. A pesar de que Manlio provenía de una familia de origen patricio, el hombre empezó a ayudarles a los plebeyos. Primero empezó hablándoles que el tratamiento que los plebeyos recibían por no poder devolver las deudas a tiempo no era justo, y luego empezó a crear agitaciones por las calles de Roma con ese mismo asunto. Cuando en el año 387 a.C. fue arrestado por prestarle dinero a un centurión que lo estaban llevando a la cárcel, el pueblo se unió en protesta popular y el gobierno de Roma no tuvo otra salida que dejar a Manlio en libertad. Manlio hasta vendió algunas de sus propiedades con el propósito de ayudar a ciertos deudores en situaciones como esas. Pero los patricios veían eso con ojos torcidos porque durante las agitaciones que Manlio creaba entre los plebeyos, menciones de la falta de necesidad de un senado en Roma eran escuchadas cada vez con más frecuencia. Y eso era un crimen. Un crimen muy diferente a prestarle dinero a un amigo para sacarlo de una cárcel. Los patricios mandaron a arrestar a Manlio otra vez, pero esta vez bajo cargos de secesión e intenciones de crear una revolución que acabase con el Senado para poder instalar una monarquía en Roma. Pero los patricios cometieron el error inicial de ordenar que el juicio tomase lugar en el campo de Marte, el cual lógicamente está en las sombras del Monte Capitolino casi durante la mayor parte del día. Cada vez que Manlio Capitolino hablaba o cada vez que los defensores de Manlio tenían la voz, ellos alzaban las manos hacia arriba, apuntando al Capitolino y por supuesto recordándole a la gente de lo que pasó un par de años antes durante la noche de los gansos sagrados. ¿Cómo pueden creer que un hombre como Manlio Capitolino haría algo así en contra de nuestra ciudad?, gritaba la defensa, y los fiscales del Senado se veían perdiendo la batalla. Bueno, a las 2 semanas de estar perdiendo en este juicio, el Senado declaró que el juicio tomaría un receso y que luego, al reanudarse, el juicio continuaría, pero no en el campo de Marte, sino enfrente a la isla del río Tíber. Desde allí, el Capitolino no era visible y los argumentos del héroe del 390 se empezaron a esfumar en las nieblas que cubrían la isla cada mañana. Prontamente, el veredicto fue leído y frente a toda la población plebeya presente, el resultado del juicio de Manlio fue la condena a muerte por conspirar en contra de Roma. Una semana más tarde, Marco Manlio Capitolino fue arrojado, maniatado y de ojos vendados por el borde del acantilado de la roca Tarpeya. Como por obra del destino, Marco Manlio murió a unos metros del lugar donde había iniciado la defensa más desesperada de Roma 5 años antes, cuando los galos casi lograron tomar la colina. No murió como un héroe, sino como un villano, ya que a esa hora ni los plebeyos lo querían. Nadie quería un rey, ni siquiera plebeyos endeudados. Hoy en día Manlio es considerado el segundo mártir en la causa de la igualdad entre plebeyos y patricios, la primera víctima siendo aquella muchacha Virginia unos 60 años atrás.
La propiedad de Manlio, quien vivía en la mismísima colina del Capitolino, fue arrasada hasta los cimientos y después de su muerte el Senado prohibió que gente, tanto patricios como plebeyos, viviesen en esa colina. Es decir, que el Capitolino finalmente se convirtió en el monte donde solo existiría el gobierno, la religión, el Senado y edificios administrativos de otras índoles, y ya no casas para gente vivir ahí. Pero, por el otro lado, el grupo familiar de Manlio, la gens de los Manlios, o en latín Manlii, prohibió que futuras generaciones le dieran el nombre de Marco a cualquier chico varón. Bueno, hemos llegado ahí. Ahora, vayamos de un salto al año 380 a.C. Roma, como casi a diario, tenía que pelear para poder sobrevivir, y en este año, el año 380 a.C., los romanos lograron obtener una gran victoria en contra de la ciudad de Tusculum. ¿Ve a lo que me refiero? Tusculum siempre fue un amigo de Roma, pero durante esos años Roma no tenía amigos. Y antes de terminar con ese tema, quiero añadir que después de esa victoria de los romanos sobre Tusculum, Tusculum pronto se convertirá en la primera, así es, la primerísima comunidad afuera de Roma con plenos derechos de ciudadanía de Roma, incluyendo el derecho a votar durante las sesiones del Senado. En nuestra saga familiar vemos que nuestra querida Aeliana fue más que bendecida por los dioses de Roma, porque lo que le pasó a ella era algo tan raro que toda Roma habló de ese evento por muchos inviernos. Aeliana tuvo un embarazo extremadamente difícil y doloroso, y la gente decía que el vientre de la muchacha había crecido demasiado grande como para traer al mundo a un solo bebé. Y la gente tuvo razón. Aeliana trajo al mundo no a uno y tampoco a dos, sino a 3 varones sanos, ágiles y ruidosos. Si bien Aeliana estuvo al borde de la muerte durante lo que a Lucio le pareció la noche más larga de su vida, la mujer se recompuso y los 3 muchachos crecieron fuertes y bajo la protección de 2 senadores de Roma. Esos 2 senadores eran hermanos también. Ellos eran hijos de aquel senador Marco Papirio, que fue el primero en ser asesinado por los galos cuando el asedio había comenzado. El evento entero hizo que Lucio y Aeliana fuesen famosos por toda la ciudad de Roma y sus alrededores. La noche del parto, Lucio, en un acto de desesperación, juró dar manumisión, es decir, libertad, a todos aquellos esclavos que él poseía antes del saqueo de Roma si Aeliana sobrevivía esa noche. Aeliana sobrevivió y la familia prosperó. Y pronto Lucio tendrá razones para poder pensar que tal vez, en un futuro no tan distante, uno de sus hijos o uno de sus nietos podría convertirse en un cónsul de Roma. Así es. Estamos a punto de ver ese cambio en Roma y con ese propósito, nuestro próximo episodio, episodio 29, el primer cónsul plebeyo, nos traerá noticias de ese ámbito. También veremos el final de Marco Fulio Camilo y cómo los historiadores de Roma comenzaron a comparar a Camilo con el próximo gigante que Roma produjo unos 150 años en el futuro, Escipión el africano. Gracias por escuchar y hasta la semana que viene.